sabemos que es en pro de nuestro conocimiento, ¿cierto? Y creo que eso definitivamente tiene que valer la pena. Si se recuerdan bien, para los que estuvieron la clase pasada, comentamos un poco de lo que era la limpieza y algunos truquitos de la limpieza, ¿no? Entonces, esta vez me enfoqué en nuestra clase de hoy en lo que es voy a presentarles quiero presentarles el PowerPoint, pero me enfoqué esta vez en, ok, aquí está. ¡Pum! Luneta. Quería que saliera. Confírmenme que ven el slide, que ven mi pantalla, solamente para estar seguro de que me están viendo. ¿Sí? Se ve la luneta, ¿cierto? Y bueno, la luneta trasera. Quiero comenzar la clase de hoy y le voy a dedicar un tiempo a la limpieza y a un par de defectos que siempre ocurren y que mucha gente en realidad me ha preguntado por ese tema de cómo corregirla, o más allá de cómo corregirla, yo creo que va al punto de por qué pasa, ¿ya? Miren, yo siempre he creído que la luneta trasera de un auto es la clave. O sea, yo es el primer vidrio que ataco, básicamente, ¿por qué? Porque yo puedo hacer las 4 puertas, pero si no entrego la luneta como corresponde o bien hecha, fracasé. Realmente, si no puedo entregar un auto sin hacer la luneta, es difícil vender un servicio, ¿verdad? La luneta trasera puede ser un dolor de cabeza, y no hablo solo del moldeo, que ya representa una intriga y representa un desafío para algunos instaladores, sobre todo los vidrios extremadamente curvos, ¿ya? Y donde hay técnicas de moldeo, ya sea al seco o mojado, ya sea lámina de seguridad o polarizado. Pero imagínense el caso de perder un trabajo, un material, únicamente por defectos de limpieza. Y no solo por defectos de limpieza, porque yo no creo que nadie aquí quiera sacrificar material por cualquier razón, sino porque no puedes entender qué es lo que está sucediendo. La luneta trasera, a diferencia de las puertas, tiene un conjunto de cosas adicionales, y sigue siendo un vidrio, que tenemos que tomar en cuenta. La mayoría, o por decir el 99% de las lunetas traseras, siguen siendo vidrios templados, lo cual es muy bueno para nosotros porque es un vidrio de alta resistencia a la temperatura. Y más que a la temperatura, es un vidrio de alta resistencia a los cambios de temperatura. Entonces eso nos permite moldear la luneta. ¿Ok? Evidentemente, chicos, vamos a partir o hacer el repaso de siempre, las reglas básicas. Es muy difícil obtener un trabajo perfecto. Yo siempre parto que el perfecto es el que está arriba y nosotros solamente tratamos de entregar un trabajo lo mejor posible, siempre tratando de innovar para que nuestro servicio sea el mejor. Dicho esto, tenemos que entender una cosa. Es un vidrio, posiblemente uno de los más grandes, librando el parabrisas, es uno de los más grandes, es un vidrio obligatorio, porque yo creo que es muy raro cuando no te piden un auto solo las puertas y parabrisas y no te van a perder la luneta. Tiene elementos interesantes como una luz de freno, tiene el puntito de los puntitos negros que se llaman dot matrix. Dot matrix es como un patrón o matriz, ¿verdad? Y están ahí por una razón. Ya mismo se las voy a explicar. Pero lo interesante es que los puntitos de dot matrix están hechos de partículas de cerámica para disipación de temperatura en el momento de fabricación. Por eso son puntitos. Y ahorita se los explico con un poquito más de detalle. El problema es que esos puntitos son elementos de baja adherencia al vidrio. Es decir, la luneta, el polarizado, la lámina en general, se adhieren muy bien a la superficie del vidrio, pero muy mal a la matriz o a la serigrafía como tal, que es esa zona negra que está alrededor del vidrio. Para que quede claro ese punto, ¿por qué existe una serigrafía? En los autos antiguos teníamos unos vidrios que estaban prensados o soportados por una goma que iba anclada al marco. Esta goma, si bien era un desafío a la hora de instalar porque había que hacer un recorte, una diferencia, o había que tomarla en cuenta a la hora de hacer el corte de la luneta o del vidrio como tal, ¿verdad? Con el tiempo, esto producía óxido en el borde de la carrocería por acumulación de humedad. Básicamente es goma que está prensada como si fuera un anclaje, como si fuera una mandíbula añadida al borde del vidrio. Esto se mejoró.
Y no solo por la goma, sino porque los nuevos modelos de auto requerían una estética. Entonces tenías un vidrio al aire, ¿verdad? Frameless, como se le llama en inglés, sin marco, y lo pegabas al borde del auto. Básicamente no hay nada que ustedes no sepan. Pero esto no explica por qué tenemos serigrafía. Con el tiempo, el pegamento se deterioraba por los rayos UV. Entonces había que encontrar una forma de proteger el pegamento del sol. Ahí se añade el borde de la serigrafía en negro. Este borde lo que hace básicamente es proteger el pegamento con el tiempo del exterior de los rayos de la luz, del sol, y mantiene mucho más estable el pegamento en mucho más tiempo. Entonces es necesaria, ¿por qué? Porque primero que nos da un borde prolijo y no se ve el pegamento, sino que además ayuda a proteger el pegamento. ¿Por qué ocurren los puntitos? Y esto es algo muy lindo. Cuando tú tienes un borde negro con material que absorbe calor o que absorbe calor como la serigrafía que está compuesta de elementos cerámicos, ¿verdad? Que tiene la propiedad de absorber calor, produces una temperatura. Lo que sucede, o lo que sucedía, que en vidrios curvos, la diferencia de temperatura, voy a usar aquí mi lapicito. La diferencia de temperatura, ¿está aquí? Oh, perdón, sorry muchachos, ustedes saben que a veces nos pasa esto. Ok. La diferencia de temperatura entre el punto, por eso, yo quiero que imaginen que esto que está aquí es la serigrafía, no, esto que está aquí es la serigrafía. La diferencia en este punto A y el centro del vidrio, el punto B, era muy alta. Esto produce dos cosas. Si no produce ruptura, de por sí ruptura, en el proceso de fabricación, produce distorsión en esta zona. ¿Por qué? Porque como hay una temperatura, quiero que imaginen que el vidrio se funde a más de 1000 grados y hay una temperatura de 1400 grados aquí y 900 grados en el centro del vidrio durante el proceso de fabricación, produce deformaciones. Elementos clásicos, vidrios clásicos. Móntense en una Toyota FJ Cruiser, la Toyota FJ, la clásica, en el parabrisas y van a ver una distorsión en las partes inferiores del vidrio. Es un vidrio, un parabrisas delantero, muy curvo, ¿verdad? Y que produce distorsión. Básicamente es eso lo que pasaba. ¿Por qué se añaden los puntitos? Porque si tú tienes una línea negra continua y después le vas colocando puntitos, ¿verdad? Desde más gruesos hacia más finos en la dirección, apuntando hacia el centro del backlash del vidrio trasero, vas disminuyendo gradualmente la temperatura. ¿Ok? Básicamente esto elimina distorsiones, obtienes mejores vidrios traseros y menos posibilidad de ruptura por cambio de temperatura en el momento de la fabricación. Esto nos añade un problema a nosotros, y es que estos puntitos son elementos irregulares en la superficie del vidrio. Que bien, están en el borde del vidrio, sí, pero son elementos irregulares en la superficie del vidrio. Entonces, la zona del peligro 1 siempre será la dot matrix. Una superficie irregular cubierta por teflón, elementos cerámicos, que evita la oxidación, básicamente el deterioro del adhesivo. La zona de peligro 2 son las líneas de cobre. Las líneas de cobre que nosotros las conocemos como líneas de desempañador, líneas de defrost, sí, creo que son los dos nombres clave, también son superficies irregulares, ¿verdad? En la superficie del vidrio. Pero aquí hay un añadido, y es que esta zona, el cobre, cuando produce un cambio de temperatura, tiende a absorber o a crear contaminación que se adhiere a sí misma. Entonces, en estos puntos en estos puntos de aquí, vamos a tener una zona de muy baja adherencia por la forma de la lámina, pero además con contaminación. Entonces, es posible que en la instalación usted coloque una lámina de polarizado y durante el proceso de espatulado aparezca suciedad. No estaba ahí en el momento que instalaste, apareció cuando espatulaste. ¿Y es por qué? Porque con la presión de espatulado, la contaminación que hay aquí en la zona peligro 2, solo para seguir la clase, ¿verdad? Se desprende. ¿Y a dónde va? Al fin. No tiene otro lugar donde ir. Entonces, básicamente, esta zona, las líneas de cobre, son líneas de baja adherencia que guardan, son bolsillos de contaminación. Para eso
vamos a tener un tip especial para poder limpiarlo. Otra cosa importante es que esta zona, imaginen que está completamente limpia, pero también es una zona que acumula agua. Entonces requiere un tratamiento especial porque se forma un bolsillo de agua que después te puede desencadenar otro tipo de problema. La zona 3, considerada el abismo. Esto es muy clásico. Estás haciendo un auto, un sedán y te toca la superficie de freno. Por fuera, tu colega, tu ayudante o tu compañero de trabajo está viendo esta parte de aquí inferior que no logras espatular, pero tu visión cuando está aquí simplemente es ciega, es el abismo, no tienes idea, no tienes ni cómo espatular. Entonces, esta zona, si no tienes cómo espatular, definitivamente tampoco tienes cómo limpiar de forma correcta o de forma, vamos a decirlo, de forma sencilla. Y esto es una zona que acumula mucho polvo. Evidentemente, en esta zona también tienes el borde inferior del backglass, del vidrio trasero. Y esto aquí es lo que en otras clases hemos llamado un ecosistema. ¿Y ese qué significa un ecosistema? Que hay vida propia en ese fondo del backglass. Ahí no tenemos idea de lo que nos vamos a encontrar. Lo que sí sabemos es que cuando el material toca fondo, llega hasta abajo y se devuelve, hace un proceso de succión que es simplemente lo que produce o fingers, y definitivamente estos fingers traen puntitos consigo. Entonces no entiendes por qué cuando limpias bien, simplemente te siguen saliendo puntitos. Otra cosa añadida en la zona peligro número 3 es la gravedad, porque todo lo que estás espatulando, pues está decantando, está descendiendo y de una u otra forma se convierte en un lugar donde se acumula la suciedad. Bien, entonces, matiz de respuesta. Dot matrix. Dot matrix, los puntitos, la serigrafía. ¿Con qué vamos a atacar la serigrafía? La serigrafía la vamos a atacar con varias cosas. Chicos, yo no quiero decirles que, para los que primera vez que están en la clase, todas estas cosas son recomendaciones que doy por experiencia. No existe una Biblia, una enciclopedia o una verdad absoluta durante el proceso de instalación. Esa es la realidad. No existe un proceso estándar certificado por la NASA ni por nadie. La mayoría de nosotros lo que usamos es ensayo y error con los años y automejora. Es decir, pruebo esta herramienta, la uso, no sirve, voy mejorando. Si no me creen, consigan un polarizador de 2 años hacia arriba, abran su caja de herramientas, van a ver 150 o 200 espátulas y usa 4. Esa es la mejor explicación de que es una prueba de ensayo y error. Entonces, ¿qué uso yo para limpiar el dot matrix? Uso el clay block o el clay pad, que mi amigo Top Grabs la vez pasada un pad de descontaminación. Básicamente es este pad de descontaminación que se usa en el detailing, que es un pad de descontaminación mecánica. Me gustaba mucho al principio cuando empecé a cambiar lo de la esponja, ¿verdad? Porque yo limpiaba con la esponjita, ¿verdad? Me gustaba mucho utilizar algo que se llama clay bar, porque el clay bar es un mártir. El clay bar es un elemento de sacrificio que lo que hace es atrapar la suciedad y llevársela consigo. Yo boto la clay bar y pongo una nueva y sigo sacando mugre. Y es genial porque si la mugre no está en el vidrio, simplemente no va a estar en el polarizado. El problema es que con la clay bar tienes que tener una sola precaución. El elemento de solución que estás usando. ¿Por qué? Porque, y lo van a ver más adelante, cuando los elementos que utilizamos tienen baja tensión superficial, la clay bar comienza a desmoronarse. Y al tener una clay bar que ya empezó su proceso de desarme, vamos a decirlo así, tiende a dejar elementos en la superficie. Y si yo partí diciendo que era una superficie irregular, el vidrio de atrás es una superficie irregular, imaginen todos los recovecos que tienes para que se te quede atrapada la clay bar. Entonces pasa de ser una ayuda a añadir un problema. Entonces hay que tener cuidado con eso. La pregunta es, Jorge, ¿qué puedo utilizar para lubricar la clay bar en ese aspecto? Yo utilizo, y esto lo traigo nuevamente del PPF, utilizo limpia vidrios sin amoníaco. ¿Por qué? Porque no destruyen la clay bar y porque no tienen detergente. Utilizando soluciones jabonosas, voy bien. Tengo 2 soluciones, chicos. Aquí no les voy a mentir. Hay 2 tipos de soluciones que uso. Una es la Johnson Baby, que es la clásica, o champú neutro para la instalación, ¿verdad? Trato de que sea lo más neutral posible, que no sea de manzanilla, que no tenga olores especiales. La más sencilla, la más clásica. Y para limpieza, Quicks, lavaplatos, Down, cualquier elemento que tenga detergente que
que penetre la contaminación, la destruya y luego yo la puedo retirar. Porque evidentemente cuando tengo un vidrio extremadamente sucio, le paso solución de Johnson Baby y no estoy removiendo nada. Entonces, matriz de puntos, utilizo el clay pad. Es un elemento de descontaminación mecánica. Retira la descontaminación y no te raya el vidrio. Hay otro elemento que uso mucho, es que después de hacer la limpieza con clay pad, o con clay, o con esponja, yo enjuago, escuchen bien, enjuago con agua y alcohol isopropílico. Agua y alcohol isopropílico. Básicamente lo que estoy utilizando, y si vinieran del mundo de Wrapping, utilizaría algún preparador de superficie, porque lo que ustedes menos quieren es encontrarse con una superficie llena de grasa o llena de suciedad, y por eso utilizan, si lo usan, preparador de superficie o simplemente alcohol, ¿verdad? Dentro de, preparan la pieza con alcohol y luego colocan su wrapping o su PPF, lo que quieran. Ojo, que con el alcohol puro puede atacar algún textil o algún plástico o algún elemento. Recuerden que cuando trabajamos, estamos en el wrapping, en el PPF por el lado exterior, los elementos son más resistentes, pero en el interior tenemos tapices, tenemos plásticos, tenemos luz de freno, gomas y bueno, ustedes saben que cuando el auto es nuevo, genial, pero cuando el autito es del 98, el Civic del 98, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿ya? Y soy hondero, así que no me juzguen, ¿eh? Por si acaso. Dicho esto, uso clay pad y alcohol. Luego de usar clay pad, uso alcohol. Y sí, yo le paso paño. No le tengan miedo a los paños. Eso de que no, que si le pasas paño te queda un punto, que te queda una microfibra. Usa un paño. Preferiblemente, si usas un paño económico, no lo uses recién sacado de la bolsita, porque difícilmente te va a venir en una caja de la bolsita. ¿Por qué? Porque cuando en el proceso de fabricación hay fibras que se van a desprender. Úsalo, enjuágalo, úsalo por fuera, usa para las terminaciones. Y esos pañitos viejitos, los cansaditos, los de batalla, eso los usas para retirar la contaminación. El punto número 2 son las líneas de cobre. Ese es el elemento más común. Mira, aquí podemos seguir usando el clay pad. Yo realmente todo lo estoy usando con clay pad, pero cuando por ejemplo, tienes ese sticker que no entiendo por qué lo ponen en el vidrio trasero, ese que dice, no sé si en Colombia y en otros países viene ese que dice, X marca recomienda el lubricante móvil, Shell, el cambio de aceite con tal cosa. Ese sticker, que es un desastre porque a veces hasta te arranca las líneas de defroster, ese sticker a veces con los años tiende a quedarse adherido o sea, forma parte de la línea. No sé si me pueden asentir con la cabeza, pueden mover la cabeza si están de acuerdo conmigo, y no hay forma de sacarlo. Entonces, tienes dos opciones. Una, básicamente, es usar una navaja, pero la plástica, porque evidentemente te vas a volar la línea de cobre, ¿verdad? Pero me gusta usar la que llamamos la anilla de acero. Puede ser estas esponjillas de acero, ¿verdad? Pero no uso la mejor esponja de acero, uso la más económica, la peor esponja de acero, o la propia lanilla, que es una lanilla que se desmembra, que viene como en un pack así y va sacando por partes. No sé si la ubican. Y lo paso. Plana. Exacto, exactamente. Ahora, ¿hasta cuándo, Jorge? Básicamente cuando yo veo que las líneas de cobre vuelven a mostrar su plateado ligero, ahí considero que está suficientemente limpio. Ahora, recuerden que hay algunos autos, sobre todo los nuevos, que contienen un recubrimiento, vienen con un recubrimiento negro. No sé exactamente el elemento que usan. Yo asumo que es carbono, pero no necesariamente, o asumo que es conductivo, pero no tengo idea, es especulación. Pero cuando aplicas la lanilla tiendes a remover esa capa. No le veo mayor injerencia en el tema del desempeño del defroster, porque yo he medido la resistencia antes y después, así, sucio y limpio, no he encontrado ningún tipo de diferencia. Antiguamente, y ojo, que yo lo empecé usando así, utilizaba lija de grano 1200, 1500, la usada, y básicamente lijaba el vidrio, el backlash lo lijaba. Con el clay pad lo solucioné. Lo solucioné no porque fuera mejor que la lija, sino porque considero seguro y los resultados van bien. Por lo tanto, se queda. ¿Ok? Pulido profundo, bueno, aquí dice pulido profundo, bozar hasta que brille como una moneda de cobre. Es un poco exagerado decir eso, pero es la idea que quiero que entiendan. Cuando ustedes ven una línea limpia, se ve claramente una línea de cobre. Ahora, en las brechas estrechas, lo que llamamos el abismo, en los fondos, utilicen el paddle o el scrubber, que yo les puse una foto, creo que más adelante,
pero es este pad que se usa para llegar hasta el fondo. No es solo la esponja, sino un pad, una paleta larga que llega hasta el fondo del vidrio, ¿ya? Básicamente aquí lo único que tenemos que tener cuidado es que hay unos autos a los cuales toda esa agua que están usando para limpiar básicamente cae por unos canales y se debería ir al maletero del auto o por un canal hacia afuera. Pero hay unos autos que tienen un módulo de control, específicamente los que recuerdo ahorita son la serie de Mercedes-Benz 2016 hacia arriba, y justamente la caída de agua llega al conector principal de ese módulo de control. Entonces, si abren el maletero, estaría del lado derecho, entonces echas todo el agua y te cae ahí. Y te daña un modo de control. Ese modo de control controla la radio, el GPS y un montón de cosas. Lo mismo sucede con el parabrisas. El parabrisas es algo donde hay que ponerle la trenza y el cordón. Para el parabrisas voy a tener otra clase de preparación también, porque ahí la cosa varía un poquito más. Ok. Básicamente, ¿qué es el problema? El problema es acumulación de óxido o elementos de suciedad en nuestro film, y esto después lo que traduce es en un mal trabajo por adherencia. Luego la acción, limpieza, clay block, clay pad, clay bar, esponja, lanilla, esponja de lana. Lo que yo quiero es que por acción mecánica obtener una superficie de adherencia muy bien. La regla de variación es al limpiar con una toalla, un papel, en un solo movimiento, tiene que salir básicamente limpia. O sea, no, aquí dice completamente negra, pero decía completamente blanca, completamente limpia. No debería haber suciedad. Ok, hago una pausa. Chicos, en un auto nuevo, esto es muy fácil de conseguir, pero en un auto de 1983, donde no posee aire acondicionado de fábrica y el cliente obviamente tiene que andar con los vidrios abajo, ustedes saben cómo va a estar ese vidrio trasero, ¿no? Ahí van a encontrar avispas, van a encontrar abejitas, van a encontrar de todo ahí, ¿ok? Entonces, básicamente la batalla es limpiar las líneas de cobre, ¿verdad? Hasta que obtengas un resultado. Yo lo que quiero es eliminar toda esta contaminación de las líneas del defrost. Aquí les voy a pedir una cosa que les recomiendo incluir en su proceso de checklist del auto cuando ingresen, y es el siguiente. Por favor, cuando ustedes vayan a hacer autos, yo lo dije con las puertas, bajen todos los vidrios del auto antes de tocarlo, bájenlos con el cliente, y en el vidrio trasero enciendan el defroster. Yo tengo una cámara de estas que miden temperatura, así como de la que ve la termográfica, ¿no? La que ve infrarroja, y se lo muestra al cliente, sobre todo cuando es un vehículo nuevo, un vehículo de alta gama, o veo que es un cliente. Pero normalmente yo enciendo el vidrio trasero y ya tú al minuto o dos te das cuenta si el vidrio está funcionando. Mientras vamos conversando, vamos hablando de precio y todo eso. ¿Por qué? Porque si yo instalo polarizado en verano y el defroster estaba malo, nadie me va a reclamar hasta 6 meses después que llegue el invierno y el cliente me va a decir que fue el polarizado o la lámina que lo dañó. Yo estoy seguro que a más de uno le ha pasado eso aquí. Entonces, por favor, revisen eso como precaución para ustedes. Ok, una vez tenemos limpias las zonas críticas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, viene el proceso normal. ¿Cómo hago la limpieza? Bueno, ahí sí puedo usar una esponja, ¿verdad? O el mismo clay bar, y después yo rocío todo el vidrio y con paño me afinco en todo el borde con agua y alcohol, ¿verdad? Con agua y alcohol, mi solución de preparación, ¿verdad? Para eliminar toda la suciedad que pueda. ¿Por qué? Porque utilizo una solución de alcohol con isopropílico, la presión superficial es casi cero, que era lo que les comentaba al principio, por lo tanto va a ingresar profundamente, va a entrar en todos los recovecos y me va a limpiar el dot matrix lo mejor posible. Al limpiar el dot matrix lo mejor posible, voy a tener la mejor oportunidad de que el material se adhiera. El objetivo es decapar la grasa, el polvo y la oxidación que ocurre en las líneas de defroste. ¿Ok? Siempre retiren por completo. Ojo, siempre retiren por completo la solución de agua con alcohol, no porque no es amigable con el pegamento, pero el alcohol se va a evaporar, sino porque al tener muy baja tensión superficial va a hacer tac. Todos entienden lo que es tac, ¿no? Cuando el material se traba de repente, ¿no? Una solución de agua con alcohol durante el proceso de instalación es muy difícil de hacer en un vidrio trasero porque el material no desliza y tú necesitas que deslice. Ahora, para la instalación, lo que yo quiero es inhibir por algunos segundos el pegamento, ¿verdad? Y que me permita posicionar en el lugar adecuado mientras estoy desenrollando. Les voy a explicar la técnica que yo uso, o al menos voy a intentar hacerlo.
Y esta solución de agua con jabón tiene una alta tensión superficial, lo que crea es una barrera, lo que crea es una interfaz entre vidrio y pegamento, y esto lo que me permite es posicionar la película. Mira, aquí pongo exige agua destilada, ¿verdad? Pero más que el agua destilada, les pido que sea agua limpia. En el aspecto, si tú no puedes garantizar, y sobre todo a mis amigos que hacen trabajo a domicilio, si tú no puedes garantizar, y no lo puedes hacer, la calidad del agua, utiliza por lo menos agua potable. Yo creo que en casi todos los países no es tan cara el agua, esta agua que viene en el bidón grande de 6 litros, o definitivamente agua desmineralizada. Si quieres una fuente gratuita de agua desmineralizada, utiliza la que sale del aire acondicionado. Es hidrógeno, oxígeno unido y eso es todo. ¿Ya? Es muy buena. Ojo, si vienes usando agua normal y te cambias a agua destilada, notarás que el material se pega o se taquea o se adhiere mucho más rápido. Y es porque los minerales del agua evitan el proceso de adherencia. Esto es un tip también para PPF. Un material que estás instalando con agua desmineralizada se anclará mucho más rápido que la misma solución con agua con minerales. Bien. Siguiente. Aquí les hablaba del proceso el proceso de limpieza. Este es el screw pad. Es el paddle, o también se conoce paddle, lo que es una paleta que tiene una esponja aquí. Yo lo que hice fue añadirle a la mía, le puse el clay pad, o el padcito, y voy limpiando los puntos de dot matrix. Y la bulldozer, que no es la única herramienta que hay para limpiar abajo, obviamente, ahí está el side swipe, que es esta que usamos RAW, algunos usan Batman, otros usan la Titan, otros usan... Hay unas paletas plásticas que las veo mucho en Colombia que son largas, que utilizan para bajar el material. Básicamente aquí no hay una regla específica, no aparece en ningún lugar, pero me gusta mucho esta. Lo único sí que entra con presión hasta el fondo del... Entras presionando, cuando llegas al final, esta mano sale, va hacia afuera, dejas de tocar la herramienta, liberas toda la presión y luego la retiras. Porque muchos me han dicho que no les gusta esta bulldozer, no les gusta porque les levanta el film. Y obvio, cuando tú vienes entrando con presión y retiras con presión, la herramienta se engancha aquí y te levanta el film. Entonces, por eso es importantísimo, la clave de esta es eliminar la presión antes de retirarla. Bien. Rocío de Sleep Solution, siempre una capa fina en el interior antes de hacer la instalación, y cuando ustedes vayan a hacer la preapertura del backglass, del vidrio, de todo, siempre eliminamos la estática. ¿Cómo eliminamos la estática? Pues con agua. El agua ayuda mucho. ¿Y qué pasa con un material que no tiene estática? Tiene menos probabilidad de agregar, añadir, de tomar los elementos que están afuera. Siempre usamos unos sprays, no sé si me están viendo en la cámara, pero usamos un spray en el aire, nos mojamos la ropa es importante. Ahora que viene el invierno, aquí en el sur, todos tendemos a cambiar uniforme, a comprar polerones, camperas, chaquetas, suéteres, y normalmente esos tienen una gran cantidad de fibra, porque son nuevos, evidentemente es el uniforme, y mucho material que se utiliza para el uniforme desprende muchas fibras en el principio, entonces tengan cuidado. Me encantan estos. Bueno, aquí les dicen cortaviento, pero que es como una chaqueta muy fina, es simplemente una chaqueta sintética muy fina, y la utiliza muy bien. Ahora, si quieren usar su ropa tradicional, no tiene ningún problema. Básicamente todos estos consejos son aplicables si usted tiene algún problema. Si usted en este momento está haciendo instalaciones perfectas, una atrás de otra, día tras día, no se preocupe, siga haciendo lo que está haciendo, que va muy bien. Técnica de instalación, existen varias. Existe la técnica del Frankenstein, existe la técnica de abrir el material dentro del parabrisas, y existe esta técnica que me gusta mucho que se llama rollo inverso, o como lo conocen en Estados Unidos también, California Roll, Reverse Rolls. A veces tiende a confundir porque pasa mucho. Esta es la técnica, la única técnica que yo utilizo para abrir láminas en arquitectura. Es la única manera que yo lo hago, pero por costumbre. Entonces, quiero que entiendan que este es el material, este que está aquí, perdón, esto que está aquí, es el material puesto en la superficie. Vidrio trasero, vidrio plano, parabrisas. Yo levanto el material así, voy a hacer una línea lo mejor posible, levanto este triángulo en esta dirección, ¿verdad? Rocío, luego
compenso en este lado, ¿bien? Y pongo este triángulo sobre esta superficie. ¿Por qué? Porque como yo abrí la primera, esta parte que era la que estaba con el pegamento queda descubierta y luego la solapo con la otra, no hay contaminación. Abro la mitad, bajo todo y repito proceso. Apertura en triángulo, eso es lo que quiero que se grabe. Apertura en triángulo, siempre la mitad y luego la otra mitad. Una vez está hecha la preapertura, ¿verdad? Enrollo el material. ¿Con qué? Con el liner hacia adentro, entiéndase. Voy enrollando el material con el liner hacia adentro. Cuando ustedes están haciendo un backlash, simplemente lo enrollan en la posición que está. No hay mucho que entender. Pero cuando están haciendo arquitectura y los rollos de arquitectura, ojo, también a veces quiero que imaginen que están haciendo, no sé, un vidrio trasero que no necesita moldear, que lo están sacando directamente del rollo. Eso es muy raro. Pero si pasara y quieren hacer rollo reverso, necesitan que el liner quede hacia adentro del rollito. Ok, y te queda el rollo. Aquí lo importante, chicos, es que traten de que el rollito quede alineado, porque normalmente nos quedan como en capas, como en escalones, el rollito, ¿verdad? Y cuando ustedes están abriendo, y eso es un problema, el rollito empieza a ir hacia arriba o hacia abajo, porque está enrollado inclinado. Y cuando se enrolla inclinado, tienes que empezar a corregir y eso simplemente hace que toque en la felpa arriba, toque en la felpa abajo. Es muy importante que traten de alinear lo máximo posible el rollito. Bueno, ok, una vez dentro del auto, evidentemente en la foto está súper fácil, pero sabemos que no es tan sencillo. Tal vez para los pequeños empresarios como yo es más fácil, pero para los que miden 1,80 y 150 kilos o 120 kilos, la cosa se complica. Eso súmale las rodillas. Aquí un tip importante, y parece una tontería lo que voy a decir, pero si ustedes hacen el proceso, aquí está la preapertura, ¿verdad? Están haciendo el enrollo. Si ustedes hacen el proceso de enrollar el material, este es el piloto. Y este que está aquí, el copiloto. Si ustedes están enrollando, y para que me quede bien claro, en dirección piloto, copiloto, por favor desenrollen copiloto, piloto. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes, y esto es real, esto le pasa a mucha gente, entras al auto, estás todo tomando y empiezas a preguntarte, ¿cuál es el lado de arriba? Y agarras el rollito, ¿cuál es el lado de abajo? ¿Cuál es el lado? Es que no me acuerdo, que no sé qué. Y empiezas a desenrollar una parte para ver si le encuentras, no sé, la luz de freno o algún indicio que te diga cuál es el lado superior o inferior. Y es un problema. Entonces, no hay falla. Si la verdad es que si se te hace más fácil desenrollar de copiloto a piloto, es decir, de izquierda a derecha, sentado dentro del auto, tú enrollas de manera contraria. Pero si eres derecho y se te hace más fácil desenrollar de derecha a izquierda, pues evidentemente enrollarás de copiloto a piloto. Esto al final te lo aprendes y siempre lo haces de la misma manera. Pero si estás intentando aprender esa técnica, esta es la mejor forma para poder entenderla. Entonces, básicamente, voy a intentar, no sé si tengo una diapositiva de eso. No. Ok. Pero básicamente lo que sucede es que como aquí estoy colocando el film, ¿verdad? Cuando yo estoy colocando el film, voy a intentar mostrarlo aquí. Cuando yo estoy colocando el film, yo enrollo, y ojo con esto, que esta es la clave de la técnica, yo hago un rollito con el liner visto hacia adentro. Luego tomo este liner, aquí se ve, y yo lo adhiero a la parte trasera del rollito. Por lo tanto, el liner lo que va a hacer es darle la vuelta al rollito y quedará, bueno, voy a ver si lo hago mejor por aquí. Le da la parte, le da la vuelta por atrás y el liner te queda aquí atrás. Me siguen, ¿cierto? Entonces, una técnica importante para hacer esto es que cuando ustedes estén instalando por dentro esta barriguita, esta guatita que queda aquí del rollito, queda apuntando hacia la luneta. Porque evidentemente al apuntar hacia la luneta, el pegamento estará en contacto con el vidrio. Dicho esto, porque se supone que aquí estamos por dentro, ¿verdad? Esta guatita quedaría al contrario, quedaría apuntando hacia el vidrio y simplemente desenrollan. Como ustedes tienen pegado el liner por el otro lado y ya preaperturaron, no hay resistencia. Simplemente desenrollan y el vidrio quedará pegado. Hay una parte importante que es al final, pero es mucho más fácil explicarlo en las formaciones, pero es que yo desenrollo
el 90% y esa última parte tomo el liner y lo saco con cuidado, detengo el desenrollo, como vengo desenrollando, porque si no aquí, en la última parte donde desenrolla se te hacen unos pequeños crises. ¿Por qué? Porque como ya se pierde la estructura del rollito, simplemente el material se dobla y se marca. Entonces, cuando estás desenrollando, tiendes a marcarlo las primeras veces en esta zona. Eso es interesante, pero es la forma, la mejor forma que he encontrado para obtener los mejores resultados. No significa que si lo haces de otra manera está mal. Si haces Frankenstein, si lo abres, si lo llevas ahí, lo abres dentro del auto, también está bien. Cada quien va desarrollando sus técnicas. Para mí esto es fundamental cuando estoy haciendo arquitectura, lo desarrollé por ahí y simplemente lo copio. Ojo, que es muy bueno cuando estás trabajando solo, ¿no? Bien, aquí tenemos, pues básicamente es dejar la superficie lo más plana posible, hacer la descontaminación química y también tenemos entrar con el rollo inverso. El rollito está al revés porque esta barriguita quedaría al contrario, como les expliqué, ¿verdad? Y tenemos además que hacer, cuando que digo despliegue flotante, lo que quiero decir es que el vidrio quede flotando dentro que se pueda mover, que no se taquee tan fácilmente. Pero ojo, si nosotros tenemos un exceso de solución de jabón, tendremos un buen slip, ¿verdad? El vidrio se moverá muy fácil, pero es posible que cuando estén espatulando, el vidrio se les mueva y luego, cuando terminen de espatular el parabrisas, te das cuenta, ¿qué pasó? Que te queda una pequeña luz. El material se movió a izquierda, derecha, arriba, abajo y se descuadró. Ok. Jorge, algunos usan un flotador como estructura para que se... Sí, este flotador de piscina es muy bueno. Yo nunca lo he usado, pero entiendo que es muy bueno. ¿Sabes dónde lo he visto que lo usan mucho? En el vidrio de los Tesla. El vidrio de los Tesla es interesante porque el vidrio de los Tesla normalmente, yo entiendo que las lunetas la desenrollamos de izquierda a derecha, pero el vidrio trasero del Tesla se desenrolla de arriba para abajo. Para evitar la pérdida de la estructura y posibles crisaduras o marcas, utilizan un flotador de piscina. Todos saben cuál es ese flotadorcito clásico de toda la vida, que es como un espagueti largo y mantiene la estructura. Otra cosa que podrías usar, pero me gusta más el flotador porque a pesar de mantener la estructura es flexible, es un palito de escoba o un palito plástico. El palito plástico mantiene la estructura perfecto, pero es un poco más incómodo a la hora de instalar. El flotador de piscina es genial si necesitas un ayudante. Luego lo retiras y se acabó. Entonces, aquí digo, es importante que ustedes mantengan, y no solo en las líneas de cobre, sino en las zonas donde tenemos imperfecciones o diferencia de estructura o cambios en la estructura del vidrio, ¿verdad? Muy limpio. Hay un error o hay un defecto clásico que ocurre en la instalación de los polarizados, específicamente en el vidrio trasero. Y esta es la pregunta que más me hacen cuando tenemos cursos y cuando tenemos, bueno, los colegas también. Cuéntenme una cosa, ¿alguien tiene una duda o alguna anécdota que quiera conversar? Les doy 5 minutos para conversar, si alguien, 4 minutos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte o quiere aclarar algo antes de seguir avanzando? Si no, continuamos, no se preocupen. No sean tímidos, si no me toca llamarlos a uno. Los conozco a todos, así que sé lo que le voy a preguntar a cada uno. Bueno, ya vimos ahí que José Osorio se paró hasta de la silla, le dio vergüenza y bueno, así son. Bueno, continuando con esto, necesito que entiendan una cosa. Cuando ustedes están instalando una luneta, yo les pido que por favor respeten el proceso de moldeo. Es decir, si ustedes tienen un protocolo para moldear, ya sea que hagan si este es su parabrisas, o luneta, ¿verdad? Ustedes hacen una X y moldean aquí, uno, después aquí, después aquí, después aquí. Intenten replicar ese modelo durante la instalación. ¿Por qué? Porque les ayudará mucho a que el material adopte la forma que ustedes le dieron, ¿verdad? Entonces, importante que las líneas del defroster las intenten espatular con su Blue Max o con la herramienta que prefieran en dirección a las líneas del defroster, porque eso ayudará a que se evacúe la mayor cantidad de agua posible y eso evitará que se formen bolsillos de agua. ¿Ok?
El proceso de extracción final, bueno, aquí siempre usamos la Blue Max porque siempre me ha gustado esa herramienta, pero puedes usar una flat out, puedes usar cualquier tipo de espátula que ejerce un poco de presión, ¿verdad? Y el handle o el manguito o la agarradera, utilizo la intermedia, no la más pequeña, sino la que es un poquito más alta. Ok, déjame ver que tenemos un mensaje. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por si acaso? No sé si quiere hacer una pregunta. Pero... Francisco Díaz dice, la verdad me sirvió muchísimo la técnica del pad con alcohol. Sí, va súper bien. Y también lo que hago es limpiar las coalizas, claro, y los burletes con vapor y me quedan impecables. Sí, definitivamente la limpieza con vapor en las gomas va súper bien. Ojo que aquí en las coalizas y las gomas laterales lo que estoy utilizando es, que no sé si lo conversamos en la clase de puertas, pero es limpiar con un pincel. Tal cual, un pincel redondito, agua y jabón con solución. Dijimos que mi solución de limpieza es solución con detergente. Ustedes pueden usar champú de auto, champú el que quieran, y limpio bien las gomas. Lavo las gomas, básicamente. Primero porque si ustedes están en Chile, ustedes entenderán que la norma de polarizado, y creo que en Argentina también, la norma de polarizado dice que los vidrios delanteros tienen una exigencia de 70% conjunto vidrio-lámina. Eso quiere decir que los vidrios son claritos. ¿Eso qué dice? Que cuando yo termine de instalar mi polarizado, las gomas se van a seguir viendo. Y no hay nada más desagradable que hacer una instalación de lámina y entregar el auto con las gomas del borde de puerta terriblemente sucias. Y bueno, y entendemos que estamos en un país o en un lugar donde hay polvo, contaminación. Es muy, muy importante. Claro, Oscar nos dice, yo le pongo cinta a las coalizas. Mira, básicamente mi regla de oro es que cuando la goma, el borde es con felpa, va con cinta. El otro día le pasé a Cristian, conseguí en los chinos esta cinta, escuchen este dato, en los chinos conseguí la cinta de demarcación que ustedes conocen, la amarilla, negra, ¿verdad? Que normalmente es antirresbalante, ¿cierto? Estamos ubicados en esa, ¿no? Que básicamente es un papel de lija en forma de cinta adhesiva, amarillo, negro. Los chinos tienen la misma de vinil, pero sin la lija. Evidentemente la lija sería un problema. Pero ¿qué sucede? Que como es de vinil, es plástica. A la hora de trabajar, pues el agua no la afecta tanto. La puedes estirar, ¿verdad? Durante el proceso de instalación, para que se adhiera bien a la superficie de la goma, la estiras, la alargas y luego con un poquito con la pistola de calor, ella por memoria se va a contraer. Eso se suelda a la felpa y no sale nada de ahí. Es súper buena, súper buena. Los Citroën, nunca más. Ni un problema con los Citroën. Los Peugeot y los europeos, nunca más. La Porsche Cayenne que tiene un vidrio atrás, la esquinita que baja del vidrio trasero, solucionada. Entonces, ojo con ese tip. Es muy bueno, sobre todo cuando es felpa. Cuando es goma, Oscar, yo limpio. Yo limpio, pero por un tema de tiempo. Ahora, amigo, si realmente está, no sé, porque es que la goma la puedes limpiar. Si yo no pudiese tener acceso, yo encintaría. Pero como te digo, lo limpio porque durante el proceso de entrega, pues una lámina, imagínate un auto que es de goma y tiene está toda sucia y lo que me piden es lámina de seguridad clear, ¿ok? Que es prácticamente transparente. Entonces, se van a ver las gomas. Mi trabajo se ve feo. Y no es mi culpa, las gomas están sucias, pero me cuido mucho o trato de cuidarme de eso, ¿ok? Aquí dice que la regla de oro es que vuelvo a repetirla, el squeegee o el escurridor debe ir en la dirección de las líneas del defroster. Esto ayuda o canaliza a que el agua salga en mayor cantidad y esto hace que el vidrio o defroster se seque mucho mejor y sobre todo que no forme bolsillos de agua. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar unos defectos que ocurren cuando yo estoy instalando y estos son los que más me nombran. Hay algunos que les va a llamar la atención y son estos de aquí. ¿Ok? Me devolví, lo siento. Ok. Aquí tenemos tres tipos de defectos. Voy a hacerlo de derecha a izquierda. Este es el primer tipo de defecto. No sé si se ve bien, ¿no? Porque la foto no me acompaña mucho, pero si alguno tiene una idea de qué es esto, bienvenido. Bienvenido, podemos probar a ver si latinamos. ¿Qué pasó ahí?
¿Alguien? Bueno, ok. Quemado de la lámina. Hubo un intento, pero no, básicamente la lámina se quemó. Les pido disculpas por la foto. Pero bueno, esto es un auto que tiene un dot matrix grandísimo. Miren, si ven la distancia de la serigrafía es gigante. Y uno pensaría que es muy sencillo de instalar. Resulta y acontece que sí, si bien el dot matrix es muy grande, no había suficiente espacio en el borde. Por lo tanto, es de estos vidrios tipo Golf, tipo los GTI, los GTI, que tienes que hacer una instalación súper exacta en el modelo de corte porque golpea o llega al final. ¿Qué sucedió aquí? Como había tanta serigrafía, el instalador confió y hizo el corte por aquí, por ahí, dejando un exceso de lámina. Entonces, claro, como el instalador trabajaba, el instalador era de mano derecha e hizo la instalación de piloto a copiloto, cuando llegó al final, ¿qué pasó? Le sobraba lámina. Le sobraba lámina, no hallaba qué hacer con toda la lámina. Y claro, él intentó, y sí, usó la pistola de calor intentando volver, y aquí se ve la línea, no sé si la logran ver, aquí se ve la línea, ¿verdad? Donde el material se marca y es por exceso de material. Aquí cuál fue el error. El error simplemente fue, es tonto, pero el error simplemente fue no haber ido a asegurar, como era la primera vez que hacía el auto, no entendía qué pasaba, ir a asegurar que había suficiente espacio, o básicamente cuánto espacio había en la parte de adentro para poder jugar. Porque es un instalador que no quería desarmar. Ahora, si tú eres una persona que desarma todos los plásticos, pues tal vez esto lo puedes corregir. ¿Qué sucede aquí? Aquí no hay nada que hacer, básicamente. Pero cuando esto te pase, porque a veces sucede que el cliente trae un auto que no tiene un vidrio original y este vidrio se reemplaza pues, y se le aplica una capa de poliuretano y a veces este poliuretano está al borde del vidrio o sobresale en la luneta y en los parabrisas más que nada, que son los que más se cambian. Entonces, lo que yo te recomiendo es, voy a hacerlo aquí en la cámara, a ver si se ve, ¿ok? Que cuando estás desenrollando el material, no desenrolles así para tratar de ingresar al borde y se estire porque no hay suficiente espacio. Toma la punta, envuélvela en sí misma, es decir, todo el pegamento quedaría rozando el plástico, ¿ok? Pero tengan fe y espatulen hasta que el mismo plástico sea el límite. Por lo tanto, les va a quedar una figura así. Voy a exagerar, ¿no? Va a quedar algo así, así. Espatulaste todo el vidrio y este es el sobrante. No sé si se ve. Ese es el sobrante. Porque el plástico hace el límite. Y luego, con mucho cuidado, van a tener que hacer el corte manual por dentro. Es la única opción que les queda en ese punto. Porque evidentemente no van a poder salir de ahí. Pero esto, toda esta magia que hay que hacer, se corrige simplemente con que durante el proceso de limpieza toma una espatulita y verifica cuáles son los bordes del auto. Evidentemente, si ya tienes un poquito de experiencia y te digo que vas a trabajar en un Audi TT, que vas a trabajar en un Golf GTI o en lo que es la línea back en general, tú sabes que no hay mucho espacio. Pero si yo te hablo de un Jeep Renegade o te hablo de un MG ZS o una línea de autos chinos, tú sabes que normalmente hay espacio para trabajar. ¿Ves? Las gomas son mucho más amigables, los plásticos son mucho más amigables, entonces todo va variando. Pero si estás aprendiendo, que bueno, evidentemente los que estamos aquí estamos aprendiendo, necesitamos evaluar caso a caso. Misma regla de las puertas. Revisa los bordes para ver cuánto le puedes dar de holgura. Esto que está aquí simplemente fue un exceso de material porque al ver una serigrafía tan grande, simplemente tú dijiste, bueno, eso tiene que tener adentro 1 kilómetro de espacio para trabajar. Y no era así. Ok, este es el error más común y el que detesto más. Yo de verdad que este sí me saca la piedra. ¿Alguien sabe cómo alguien ha visto esto? ¿Le ha pasado estas lineecitas? Y ojo, que esto a veces no se forma al inicio. A veces durante el proceso de secado van saliendo estas burbujitas en el medio. ¿Alguien las ha visto? ¿Las ven bien? ¿Les han pasado? Las has visto, ¿no? Estos les conocen como manís, peanuts, o por la forma que tienen, ¿no? Algunos les dicen bananas también. Yo le dijera cambur, en mi país le decimos así, pero básicamente, ¿qué sucede aquí? Voy a ir hacia atrás porque quiero explicarles muy bien qué sucede. Voy aquí.
aquí. Como no tienes una adherencia adecuada en esta superficie, el agua empieza a filtrarse justo, me parece que a lo mejor no se ve bien aquí. Ok, vamos a ver si lo puedo explicar mejor aquí. Como no hay una, esto es esto, matrix, aquí, como no hay una adherencia buena en esta superficie, como hay una adherencia que no es tan buena en la superficie, la línea de, el proceso de la mala adherencia que hay, hace que los bordes de la lámina simplemente se desprendan. Pero como aparte del desprendimiento de la línea, porque se supone que durante toda la línea no hay buena adherencia, pero en el vidrio hay una excelente adherencia, en el punto más débil, en el eslabón más débil, el material empieza a levantarse. Pero como es un material que ha recibido calor y está deformado, ¿verdad? Y está deformado, normalmente ocurren estas velitas, y corríjanme si estoy equivocado, en esta dirección, así. Bueno, aquí se ve un poquito inclinado, pero normalmente aparecen así, ¿cierto? Perpendicular a la línea del defroster. ¿Y por qué será que sale perpendicular? Aunque a veces salen acostadas, sí, yo sé que a veces pasa. Cuando le salen acostadas, que le salen más o menos así, que acompaña a la línea del defroster, pueden ser dos cosas. Uno, que están usando una lámina de seguridad de 8000 hacia arriba, y lo otro es que está absolutamente contaminado el defroster. Esto es un problema de limpieza. O tienes un elemento diferente. Puede ser un resto de un sticker, pegamento o alguna grasa. Pero cuando salen en vertical es porque, pregunta del examen final, antes de que todos se vayan, tienen un examen, así que no se vayan porque el examen está difícil. Cuando le salen las velitas en el proceso de termoformado, voy a poner un parabrisas. Aquí está. ¿En qué dirección se forman las velas cuando tú vas a moldear el parabrisas? ¿No es así? ¿No es en esta dirección? Se forman en esta dirección porque es la dirección natural del material que le diste para el moldeo, durante el proceso de moldeo. Por eso él reacciona en esa dirección. Pero básicamente esto, muchachos, esto no les va a pasar, bueno, siempre les puede pasar, pero esto no les va a pasar si usan clay block o clay bar y la línea de instalación se ve bronce. No sucede porque hay buena adherencia. Cuando ustedes la ven bronce es porque está tan, no voy a usar la palabra lijada, pero hay tanta porosidad en esa línea que no hay manera que se despegue. Bien, y ese problema les queda absolutamente solucionado. Eso no pasa más. Ahora, una zona peligrosa, la zona inferior. Porque si estás haciendo una remoción de polarizada, una remoción de lámina, ¿verdad? ¿Cómo limpias eso totalmente? Bueno, tienes que hacer tomarte un tiempo más y aplicar una descontaminación química, que dijimos que la vamos a hacer con agua y alcohol. ¿Ok? Pueden utilizar, hay una manera, hay varios elementos para sacar el pegamento. Hay unos que usan removedor de juntas, de cemento. Hay gente que, vi unos videos en Brasil que aplicaban un producto con algún combustible, no me acuerdo el nombre, y amoníaco, y parecía como que el pegamento se congelara. Deben haber visto esos videos, ¿no? Ese como que se congelara. Pero ustedes pueden limpiar fácilmente, no fácilmente, pero pueden limpiar muy bien con alcohol isopropílico, cuidando siempre el borde del auto. Una cosa, y esto es algo fundamental, si alguno de los instaladores que está aquí saca el pegamento, ¿sí? Dime. ¿Cuál sería la proporción del alcohol isopropílico con el agua? Es relativo. Yo uso alcohol isopropílico 100% y lo uso 70-30. Pero básicamente porque lo copio del PPF. Pero ojo, que puedes pasar un paño. Siempre que vayas a rociar alcohol en una botella de spray o algo, rocía en el paño. En el paño donde vas a pasarlo. Siempre, sea por dentro, sea por fuera. Y paso alcohol puro en las líneas de defroste y limpio, mojo la punta de la toalla y limpio el dot matrix con alcohol puro. Pero es como si lo estuviera frotando, ¿no? O fregando, ¿ya? Eso cuando tengo desconfianza, pero realmente en un auto 0 kilómetros no, te da un poquito más de holgura. Pero cuando es remociones, tienes que tomarte un tiempo más. Y sé que me van a decir, Jorge, pero es que tengo que producir. Y Jorge, que tenemos un tiempo de entrega. Pero yo te voy a decir algo. Haces una remoción de lámina en un Mustang o en un Camaro 2020 hacia arriba, donde el 25% de la parte inferior de la luneta no se ve,
No tienes idea lo que hay abajo. Hiciste el moldeo, hiciste la apertura y te quedó contaminado y se empezó a levantar todas estas líneas, te vas a acordar de mí que vas a haber querido limpiar 1 minuto o 5 minutos más. En la tercera imagen, la imagen de la izquierda, quiero llamar su atención porque si bien es muy similar a esta, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien tiene una idea de lo que pasó ahí? Sí, espero se vea bien la imagen, espero se note. Este halo púrpura con la diferencia de colores entre... ¿Sí? Top wraps. Ahí no es que está fisurado el defroster y daña la lámina. Exactamente, lo que sucedió ahí es que había una baja resistencia en este punto, un punto caliente, el defroster entró en corto, se quemó y claro, evidentemente esto que está aquí es el vidrio, no es ni siquiera la lámina. Este halo de colores es formado a la temperatura que alcanzó el defroster. Por alguna razón no se disparó el fusible, siguió funcionando, alcanzó un punto caliente aquí y el defroster murió. Ni que cambies la lámina soluciona esto. No lo llamé a la clase, pero sé que a muchos les ha pasado que el defroster se ve como segmentado, una parte sí, una parte no, una parte sí, una parte no, una línea sí, una línea no. Evidentemente lo que tenemos ahí es que el defroster se está desprendiendo. Al defroster desprenderse, pues evidentemente no se ve cuando le instalas lámina. Entonces queda la decisión del instalador si lo remueve por completo o lo deja así como instalación parcial, lo cual realmente se ve muy feo. Chicos, justo son las 9. Voy a pedirle a Ariel 5 minutos más para la ronda de preguntas. Si alguien tiene una duda, estoy aquí para ustedes. No sé si a algunos le pasó el tema de que cuando vos lo terminás de limpiar, como que queda, como que si estuviera cementada, que tuviera por partes negro, por más que lo limpies, sigue estando negro y otra parte está, o sea, el bronce está bien. No sé si a alguno le ha pasado. No sé si alguno desea responderle al colega o si le ha sucedido. Yo estoy buscando un ejemplo de lo que creo que nos está hablando, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que sucede ahí? ¿No? Mira, lo que sucede ahí, y estoy a punto de conseguirte la imagen, voy aquí a cambiar esto, presentar otra ventana, me voy a ir aquí. Pum, pum. Lo que sucede ahí, amigo, es que voy a mostrarles el mismo internet, ¿no? El buscador. ¿Bien? Aquí. Lo que sucede aquí, muchachos, que me imagino que es lo que nos está mostrando el colega, voy a intentar buscarla rápidamente, es que esto es lo que te refieres, esto de aquí, es lo que tú nos dices que... Vamos a ver si ya abre. Lo que sucede aquí, esta segmentación, a ver si lo conseguimos. Es esto de aquí, que se ve así, cobre y no. Esto es lo que sucede, y ojo, aquí no hay polarizado. Esto es lo que sucede es que donde se ve oscuro, no hay defroster. Se salió, se cayó, murió. Cada vez que un defroster se vea segmentado es por eso, es porque se desprendió de la superficie. Esto sí, tiene que ser esto. Esto de aquí. Le pusiste polarizado y hay una parte donde no se ve, no se ve. Donde no se ve, no hay defroster. Entonces, es lo que le digo, queda a criterio del instalador si lo remueve por completo, porque estamos claros que esto ya no sirve, ¿no? Esto aquí no hay nada que buscar en este ejemplo en específico. Aquí queda a criterio del instalador. Y en estas condiciones, yo preferiría removerlo por completo porque mi trabajo se va a ver mucho mejor. Básicamente eso no funciona. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, esto puede ser un tema de que se removió, seguramente se removió, o no hay otra forma. Aquí se removió, se hizo una limpieza y se salió el defroster. Eso es. Bueno, a mí me pasó con un auto que nunca fue polarizado y cuando yo le puse la lámina, me pasó eso. Me pasó que cuando terminé de hacer el trabajo, me encontré con que no tenía térmica en un montón de lados. Se veía así como esta foto. Algo así. ¿Cuántos dueños tuvo el auto? No, era el segundo dueño. Exacto. Tenía ¿Y tenía el sticker de aceite?
Eso es un caso de estudio interesante. Probablemente lo que sucedió ahí es que el dueño anterior limpiaba el sticker, limpiaba el vidrio con algo y que removió las líneas de defroster, o, seamos honestos, es posible que durante tu proceso de limpieza pues se removió también por la edad del auto o algún producto que utilizaste lo dañó y no te diste cuenta. Esas son las... Era un auto viejo. Sí, entonces claro, con los años se va removiendo. Es más, yo tengo un auto súper antiguo del año 89, cada vez que le paso un paño me queda una línea de defroster en el paño, o sea, él ya no hay nada más que hacer. En el momento que yo lo polarice, el vidrio de atrás, pues va a morir. Y eso está claro. Estamos hablando de un año 89, tiene un montón de años, entonces eso puede pasar. A mí me pasaba que cuando lo limpié con la Claypad, salía la Claypad color así como carbón. Sí, eso es muy importante. Hay muchos defroster que vienen con una especie de protección para que el cobre no esté desnudo. Y eso es importante porque al cobre estar desnudo y haber un cambio de temperatura en su proceso de uso, hay oxidación, tal cual como sucede con los bornes de cobre de la batería, se sulfatan. Ese proceso de sulfato se puede reprimir o se puede restringir colocando una especie de un recubrimiento negro que es ese carbono. Pero ese carbono, para que tengas una referencia, tiene la misma habilidad de adherencia que el borde de la serigrafía. Es malo. No es un buen lugar para adherirse. Y evidentemente, al tú poder pasar la Claypad y sacar esa capa protectora, pues evidentemente se adhiere mucho mejor. Y tú dirás, Jorge, pero le estás sacando la capa protectora y no, entonces se va a oxidar, se va a sulfatar. No, porque tú inmediatamente vas a colocar un polarizado sobre eso. Entonces no hay una falla, no le da tiempo de ocurrir una falla. Lo que sí es importante es que lo seques muy bien, ¿ya? Que lo espatules con la mayor fuerza. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo más? Voy a ver aquí. Voy a ver aquí. ¿Sí? ¿No? Ariel, entonces creo que estaríamos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, gracias, Jorgito. La verdad que fuiste rápido y entró mucho conocimiento ahí. Quedan cosas y, digamos, consultas. Recuerden que tenemos la posibilidad de sumar más información a través de la academia. El grupo de WhatsApp es un grupo que solamente, digamos, es para brindar información, pero tal vez con los contactos que tienen a través de los vendedores, de distribuidores o de colegas, le podemos hacer llegar la consulta a cada instructor de cada semana y después la respondemos por el grupo. Eso nutre mucho y ayuda. Decimos esto siempre y con esto cerramos, ¿no? La idea de este espacio es crecer profesionalmente, es crecer y elevar la vara, ¿no? Que a todos nos sirva y crecer en conjunto como para que todos vayamos nutriéndonos y que realmente la profesión, digamos, pueda mostrar todos estos grados de excelencia que tiene realmente hacerla bien, ¿no? Que no nos quedemos solamente con lo básico, sino que cada vez podamos crecer más y profesionalizarnos más. Así que bueno, gracias por el tiempo, gracias por estar ahí, gracias Jorgito por compartir ahí el conocimiento. Vale. Y nos esperamos entonces la próxima semana. Que estén bien todos. Eso es. Los que quieran agregarse al grupo, que yo les mandé la invitación a la formación, claro. Envíenme un mensaje y les comparto el link. El link para que se puedan inscribir. Claro, pero mándenme un WhatsApp, por favor, y con gusto los agregamos al grupo y esta información, la presentación, vamos a compartirla también. Eso, sí, chicos, queda gracias. grabada y está todo siempre, digamos, como para poder repasar, así que está ahí a disposición para todos. Es abierto, es para toda la comunidad, así que la idea es aportar entre todos. La próxima semana tenemos clase de, antes de irnos. Tenemos clase profesional de herramientas de IA, pero no sé si develamos todavía. No, está bien, pero para que sepan, la próxima semana es una clase de herramientas de inteligencia artificial que podemos usar en nuestro rubro. Eso es. Exacto. Bueno, chicos, cuídense mucho. Gracias.